Hola ingeniosas e ingeniosos, en la clase de hoy veremos el torque, torca o momento de fuerza. Trabajaremos la fórmula dependiendo del ángulo de la fuerza y un problema al finalizar la clase. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí en la descripción del video. El momento de fuerza no es más que un giro, es girar algo. ¿Cómo así, profe? Bueno, por aquí tengo un cuaderno. Este cuaderno, este cuaderno. Si yo quiero que la tapa se abra, entonces tengo que aplicarle una fuerza para que haya un giro en torno a este eje, a esta bisagra. Entonces aplico una fuerza. Y esta fuerza debe estar aplicada a una distancia del eje de giro y se produce un torque. Es así de sencillo. Veamos otro ejemplo. He traído por aquí una llave de tubo, el tubo, y si yo quiero que este tubo en este ensamble con esta T salga, entonces tengo que hacerle un giro. Si quiero que salga aplicando la regla de la mano derecha que vaya para allá, entonces tengo que girar para acá. Veamos. Pongo la llave, la pongo en el tubo y muevo hacia allá. Hago el giro y ahí ya está saliendo. Estoy haciendo el torque. Estoy aplicando una fuerza con mi mano. Yo quiero que apriete, que entre. Entonces giro para allá y hago lo contrario. Entonces lo acomodo y aplico la fuerza. Y ahí estoy apretando. Ya está cerrando, ya está entrando el tubo. Ahí. Este es uno de los mejores ejemplos de torque. Y observa que tiene una manija larga para uno poder hacer el giro. Ahí uno no aprieta cogiéndolo de la cabeza, uno no hace esto. Tampoco de la mitad del extremo, porque facilita el giro, el torque, disminuye la fuerza. Lo mismo, si yo quiero que la tapa de este recipiente salga, debo hacerle un giro hacia allá, salga, giro hacia allá. Entonces, pues uno no hace así, uno hace así y haces el giro, pero estás haciendo torque, giras y destapas. Si tú tienes un alicate, quieres abrir y cerrar el alicate, pues simplemente este es el centro de giro, el eje de giro, el pivote donde tú vas a aplicar la fuerza y uno aplica la fuerza con la mano aquí y acá. Hay un brazo, hay una distancia desde la aplicación de la fuerza hasta el eje de giro para que cierre. Tengo aquí una llave, esta llave, y con esa llave en esta tuerca voy a aflojarla. Para aflojarla, si este es el eje de rotación, ¿dónde le aplicarías la fuerza? ¿Este sería el punto A? ¿O la aplicarías en el punto B? ¿O la aplicarías en el punto C? ¿Dónde? Ingéniatelas. La fuerza se aplica en el punto A sobre el eje de rotación, en el punto B o en el punto C. Efectivamente, la fuerza se aplica aquí, en el punto C, porque aumenta la distancia, disminuye la fuerza que uno le haga para ejercer el giro. El torque. El torque lo vamos a simbolizar con esta línea curva, la letra tau, T griega, tau del alfabeto griego, torque o torca. Y en realidad el torque es un vector que sale del tablero, que sale en esa dirección. Entonces, este sería el torque. ¿Cómo se calcula la magnitud del torque? En una llave, con una tuerca, con un giro. Mira el torque, mira el vector. Este es el vector que sale sobre el eje de giro del torque. La fuerza F aplicada y a este vector le vamos a llamar brazo. Este es el brazo de fuerza, el brazo. Por lo tanto, un momento de fuerza, torque o torca, consta de dos elementos fundamentales, el vector brazo y el vector fuerza. Observa que son dos vectores, en realidad son tres. El vector torque, que sale del plano en el que está el brazo y la fuerza,
perpendicular ortogonal al plano entre el brazo y la fuerza, y el vector brazo, que va desde el eje de giro hasta la aplicación de la fuerza, perpendicular al vector fuerza. Vamos a trabajar con esta llave, una llave de tubo. Vamos a aplicar la fuerza en este punto para que el tubo gire. Este punto es el eje de rotación y al aplicarle esta fuerza vamos a generar un torque en torno al eje de rotación, o hay un brazo entre el eje de rotación y la fuerza, pero observa que esta fuerza no es perpendicular al brazo. Por lo tanto, en realidad, este no es el brazo de esta fuerza porque no es perpendicular. Se forma un ángulo phi de la fuerza con respecto al brazo. Entonces, vamos a prolongar y este que tengo acá, perpendicular, sí va a ser nuestro brazo. Este en realidad es el vector posición de aplicación de la fuerza R. Este sí sería el brazo. Y como el torque es el producto del vector brazo por el vector fuerza, vamos a determinar la magnitud de este brazo. Para ello, observa que este ángulo phi es opuesto por el vértice con este ángulo, por lo tanto estos dos ángulos son congruentes. Tengo que este es el ángulo phi. Se me forma este triángulo rectángulo y al formarse este triángulo rectángulo, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa será esta, esta o esta. ¿Cuál es la hipotenusa? R, porque recuerda que R, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y B es un cateto. Y con respecto a este ángulo, B es un cateto opuesto o es un cateto adyacente. Adyacente significa pegadito, o sea, este es el adyacente, este es el opuesto. ¿Y qué relación trigonométrica te articula el cateto opuesto de un ángulo y su hipotenusa? El seno. El seno del ángulo phi es su cateto opuesto B sobre la hipotenusa R. Y si quiero encontrar B, R que está dividiendo paso a multiplicar. Por lo tanto, la magnitud de B se puede determinar como la magnitud de R por el seno del ángulo phi. Y esta B la puedo sustituir acá y me queda que este torque, la magnitud de ese giro, de ese torque, es la magnitud de R por el seno del ángulo phi, R por el seno del ángulo phi, es decir, el ángulo entre la fuerza, el vector fuerza y este vector posición, por la fuerza. Si aplico propiedad conmutativa, ¡pum!, me queda el vector R por el vector F por el seno del ángulo phi. Y con esta relación puedo calcular la magnitud de este torque. Ya tenemos la manera para calcular este torque teniendo el vector posición de aplicación, la fuerza y el ángulo. Observa que en realidad si nosotros trasladamos este vector vamos a tener el producto cruz o producto vectorial entre el vector posición R y el vector fuerza. Es este vector que sale del tablero. Ahora determinemos cuándo un torque es positivo o es negativo. Este torque que tengo acá es un torque positivo mayor que 0. ¿Por qué? ¿Podemos usar la regla de la mano derecha? Me gusta mucho usar la regla de la mano derecha porque si él va a girar en esta dirección, el dedo sale. Si sale del plano, el torque es positivo. Si por el contrario gira hacia el otro lado y el dedo entra, el torque es negativo. O lo podemos hacer con la regla de las manecillas del reloj. Este es el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, si el giro es al contrario de las manecillas del reloj, es decir, antihorario, es un torque positivo. Si es antihorario. Si es en el mismo sentido de las manecillas del reloj, es un torque negativo. Tengo estos dos niños, están jugando. Vamos a determinar si el torque cuando el niño baja es positivo o es negativo. Ingéniatelas. Cuando el niño baja, ese torque, ¿será positivo o será negativo? Cuando el niño baja. Por lo tanto, hay una fuerza. ¿Qué fuerza? El peso del niño. Vamos a llamarla W por su nombre en inglés. Peso del niño. ¿Y cuál sería R? Si este punto P es el eje de rotación, el pivote, P de pivote, y esta es la distancia que hay desde el pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza, se me va a formar este torque producido por el niño sobre el pivote, sobre el punto P. Y vamos a ver que si el giro es de esta forma, regla de la mano derecha, el dedo entra al plano, es un torque negativo.
Si lo hacemos con el reloj, vemos que él va a girar en el mismo sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto, el torque que hace el niño es un torque negativo, menor que 0. Como ya sabemos cómo se calcula un torque, vamos a aplicarlo en este problema. Tengo un brazo humano horizontal que levanta una pesa, una mancuerna. La fuerza de la pesa en realidad es su peso, la fuerza de gravedad. Tengo los huesos del brazo, del antebrazo, el músculo bíceps. El antebrazo está en equilibrio rotacional bajo la acción del peso P y la fuerza F que hace el bíceps. ¿Cómo así equilibrio rotacional? Es decir, se forman dos torques. El torque que hace el bíceps, que hace que gire hacia allá, torque positivo, y el torque que hace el peso, que haría que el brazo gire hacia abajo, pero como no está girando, hay equilibrio rotacional, hay dos torques. Si el punto de adhesión del tendón del bíceps está a 4 centímetros del codo, el ángulo entre la fuerza y la horizontal es de 105 grados. Se requiere calcular el torque ejercido por el músculo bíceps. Vamos a determinar este torque, este giro, sabiendo que la fuerza que él aplica es de 500 newtons en un ángulo de 105 grados a una distancia de 4 centímetros. ¿Cómo lo harías? Ese torque, ¿cómo se calcula? R por F por el seno de phi. ¿Pero quién es R? R es este vectorcito que está acá de 4 centímetros. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es su magnitud? Como estamos en centímetros y la fuerza está en newtons, vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Medidas. Pasemos 4 centímetros a metros. ¿Cómo se pasa? 2 lugares hacia la izquierda. 1, 2, queda 0,04 metros. 4 centímetros son 0,04 metros. Ya estamos en el sistema internacional por 500 newtons, que es la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo entre ellos, por el seno de 105. Resolvemos en calculadora y nos da 19,32 newtons por metro, que es la unidad del torque. Ahora, sabiendo que hay un equilibrio rotacional, si la distancia entre el codo y la pesa es de 30 centímetros, vamos a calcular en realidad cuánto es la fuerza P, que es la que equilibra rotacionalmente este mismo torque de 19,32. ¿Cómo nos las ingeniamos? Pues el torque ejercido por esta fuerza con este brazo, mira que es perpendicular, es el mismo que está haciendo el bíceps. Por lo tanto, aprovechemos que ya tenemos este torque del bíceps y usando el concepto de equilibrio rotacional, donde la suma de los torques debe ser 0, es decir, el giro producido por el bíceps, que es un giro positivo, y el giro producido por la pesa, que es un torque negativo. Torque pesa, torque bíceps, positivo y negativo, sumados deben dar 0. Entonces, el torque del bíceps menos el torque de la pesa, porque es negativo, debe ser igual a 0. El torque del bíceps es 19,32 newtons por metro. ¿Y cómo determinamos el torque de la pesa? Él está restando, pasa a sumar. Y el torque de la pesa es la fuerza de la pesa, P, por el brazo de 30 centímetros. Y 30 centímetros vamos a pasarlos a metros. Corremos la coma a 2 lugares, me queda 0,3 metros por P. 0,3 que está multiplicando, baja a dividir y me da un peso de esa mancuerna de 64,4 newtons, es decir, aproximadamente 6,44 kilogramos. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Suscríbete a mi canal, activa la campanita. Si la clase te gustó, dale like y recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí en la descripción del video. Que tengas un gran día.